presencia mi alma se goza. En tu presencia me siento bien, porque a tu lado en los sufrimientos yo soy más que vencedor, porque todo lo puedo en Cristo Jesús. Yo soy más que vencedor, porque todo lo puedo en Cristo Jesús. En tu presencia mi alma se goza. En tu presencia me siento bien, porque a tu lado en los sufrimientos yo soy más que vencedor, porque todo lo puedo, Cristo Jesús. Yo soy más que vencedor, porque todo lo puedo, Cristo Jesús. Alma mía, no te canses de alabar a tu Creador. Siente el gozo del Señor y reposa en su poder. Alma mía, no te canses de alabar a tu Creador. Siente el gozo del Señor y reposa en su poder, porque sus manos están en las manos de tu Creador, y nada debes temer, porque sus manos están en las manos de tu Creador, y nada debes temer. En tu presencia mi alma se goza. En tu presencia me siento bien, porque a tu lado en los sufrimientos yo soy más que vencedor, porque todo lo puedo en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, Dios les bendiga a todos los que se están conectando. Dios les sea bendiciendo en esta noche. Damos gracias a Dios porque nos permite salir al aire. Este es su programa, Sembrando la Palabra de Dios, cuando ya son las 11:47 minutos. Que Dios sea alcanzando su corazón, su alma envuelta en la bendición de su santa palabra. Que en esta noche Dios ministre nuestras vidas y provea conforme a nuestras necesidades. Para mí un gusto y me trae gozo a mi corazón de poder estar con ustedes. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Que llegaría
ese gran día de ser abuelo, porque el Señor nos regaló. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias porque Él ha sido bueno. Sin duda, su misericordia ha sido para con nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares, y hay motivo para darle gracias. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche. Te doy gracias, Dios mío, por cada hermano, cada hermana que se estarán conectando, Señor, y aquellos, Padre, que llegue esta bendición. Te pedimos, Dios mío, que en esta noche, precioso Espíritu Santo, ministra los corazones, ministra las mentes y sobre todo la conciencia. Padre bueno, derrama de tu bendición y todo tu bien sobre nosotros. Acuérdate, Jehová, que somos pueblo tuyo, plantío de Jehová, ovejas de tu prado, fuimos comprados por precio, por la sangre de tu Hijo, amado Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Bendícenos, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. De nada, bueno, tu abuelo te ha puesto. Aleluya. Santo. Heme aquí, Señor, envíame. Puede ser que bien no lo haga, pero tú me enseñarás y podré servirte así. Heme aquí, Señor, envíame. Puede ser que bien no lo haga, pero tú me enseñarás y podré servirte así. Estoy dispuesto a caminar en la escasez y en la abundancia. Quiero llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Estoy dispuesto a caminar en la escasez y en la abundancia. Quiero llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Gloria al nombre del Señor. Sin duda, mis amados hermanos, creo que Dios ha sido bueno con ustedes. Dios ha sido provisión. Dios les ha guardado. Ha protegido sus hogares, sus hijos. Sin duda, la mano invisible del Padre está protegiendo a los suyos. Y sabemos que si hay alguien que es fiel, ese es Cristo. Él es fiel aún con aquellos que lo son infieles. Él es bueno aún con aquellos que son malos, ya que Él saca su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Ahí vemos la grandeza de su amor. Y en esta noche queremos hablar de la santidad de Dios. Si hay algo importante
que Dios reclama de su iglesia, de su pueblo que pronto va a ser arrebatado, es santidad. Y no es la santidad que se enseña, que se predica o se ministra a otros, es la santidad que se vive. Así que vamos a hablar de este tema que va a ser de bendición para nuestras vidas. Así que Dios sea bendiciendo sus corazones en esta noche. Puede ser que bien no lo haga, pero tú me enseñarás y podré servirte así. Estoy dispuesto a caminar en la escasez y en la abundancia. Quiero llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Mi talento no es muy grande, es sencillo, pero a tus pies yo lo he puesto con el corazón para servirte, Señor. Mi talento no es muy grande, es sencillo, pero a tus pies yo lo he puesto con el corazón para servirte a ti. Envíame, Señor, envíame a mí. Poco a poco iré aprendiendo, porque tú me enseñarás. Envíame, Señor, envíame a mí. Gloria a Dios. La hora avanza. Vamos a aprovechar bien el tiempo. Mis amados hermanos, vamos a leer su santa palabra en el libro del profeta Isaías, capítulo 6. Ahí va a estar el mensaje en esta noche. Isaías, capítulo 6. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Amén.
palabra del Señor. Ciertamente, mis amados hermanos, el capítulo 6 que hemos leído, vamos a centrarnos en esta noche en la santidad. La Biblia nos narra la experiencia personal que tuvo con Dios Isaías. La Biblia dice que cuando murió el rey Uzías, entonces dice Isaías, vi yo al Señor sentado, se le revela y se le muestra a Isaías porque él tenía un propósito con él y era hacerlo su profeta. Iba a ser su boca para los tiempos que iba a vivir Judá e Israel y todo el epicentro territorial de Israel. Vemos que lo primero que él pudo contemplar, que Jehová estaba sentado en su trono de gloria, y por encima de él habían serafines. Es una escala angelical de ángeles adoradores. Lo único que ellos saben es adorar a Dios, alabar a Dios, bendito sea el Señor. Y lo describe la apariencia y las características de estos ángeles que tienen 6 alas y con 2 delante de la santidad de Dios, esa santidad extrema, esa santidad terrible, bendito sea el Señor. Era tanta la santidad, es tanto el fulgor de su gloria y su santidad que despide de él, es que los serafines, que son ángeles, tienen que cubrirse sus rostros y tienen que cubrirse sus pies y tienen que volar por encima de Jehová. Ahora vemos, mis amados hermanos, cómo el Isaías queda impactado, pero a la vez teme de su vida, porque él ya se da por muerto. He aquí que mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Pero anteriormente dice, he aquí que soy hombre muerto, porque estaba frente a alguien que él no conocía, frente a alguien que solo había escuchado, pero no lo había visto, no había tenido una experiencia personal con Dios. Y vemos a través de todas las escrituras que hubieron varones de Dios que tuvieron experiencia ahí personal con el Dios del cielo, como Moisés allí en el monte Horeb, mientras él pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro. De pronto allí en medio del desierto había una zarza. Imagino que esa zarza ya estaba quemada por el sol del desierto, pero esa zarza ardió y no era fuego natural, sino que era la gloria de Jehová que estaba allí en medio de esa zarza. Y en medio del fuego estaba el ángel de Jehová. Ahora, ¿quién era el ángel de Jehová? Era Cristo antes de venir a la tierra, el Hijo del Dios viviente, el que está sentado a su diestra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí Isaías contempla a Jehová, Dios de los ejércitos. Hubo un apóstol llamado Juan, que él fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde se le abrió una puerta allá arriba y pudo entrar por la puerta
Apocalipsis capítulo 4 y dice que vio un trono establecido en el cielo y a uno sentado. Y dice que era semejante a las piedras preciosas. Quiere decir que el resplandor que despide su cuerpo espiritual, porque el Padre es espíritu, no tiene carne y no tiene huesos. Jesús se lo dejó bien claro a la mujer samaritana. A la verdad, Dios es espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. San Juan capítulo 4 versículo 24. Allí Jesús le habla del Padre a la mujer samaritana. Y Jesús, cuando resucita de entre los muertos, el Hijo da a entender a sus discípulos y les enseña que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, aquí hay diferencias entre las personalidades de la Trinidad. El Padre, Jehová, el Dios de los ejércitos, la mente eterna, el que planifica, el que piensa, bendito sea el Señor, Él es espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir? Que no tiene carne, que no tiene huesos, que no tiene sangre. Bendito sea el Señor. Es espíritu. Ahora, no es un viento, no. Es una figura de hombre, pero espiritual. Bendito sea Dios. Que el profeta Daniel le llamó el anciano de días. Que cuando él contempló una visión, dice que vio un trono de fuego y a uno sentado. Bendito sea el Señor. Y dice que las ruedas de su trono eran fuego igualmente. Ahí estaba Jehová. Pero el punto es que Jehová no está solo. El Padre no está solo. A su derecha está su Hijo amado. Está Cristo. San Juan capítulo 1, verso 1 dice que en el principio era el verbo, la palabra. Y dice que el verbo, la palabra, era con Dios y el verbo era Dios. Dice que los fariseos decían que Jesús era hijo de David. Entonces Jesús les dice, y como dijo en la Escritura, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, dijo el Señor a mi Señor. Antiguo Testamento, revelando ya que no solamente es el Padre, no es solamente Jesucristo, sino que está hablando ahí de dos personalidades. Dijo el Padre al Hijo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga por estrado de tus pies a todos, no algunos, todos tus enemigos. Entonces, vemos allí, Apocalipsis capítulo 4, la apariencia del Padre. Pero luego dice Juan que de pronto vio que de medio del trono salió a uno como un cordero inmolado. Jesucristo. Es decir, que siempre el Padre y hasta el Hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la pregunta es, ¿a quién contempló aquí? Bendito sea el nombre de Cristo. El Isaías. Ahora, Isaías era de labios inmundos y vivía en medio de un pueblo de labios inmundos. Era un hombre que tenía conocimiento de las escrituras, de la Torá, porque eso en Israel de niño lo aprenden. Conocen toda la historia de que Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, y eso lo conocen todo. No hay judío, no hay israelita que no conozca la historia de Dios, cómo Dios
forma la nación de Israel, lo conocen todo. Pero ahora Isaías estaba viendo con sus propios ojos al Dios Todopoderoso, al Dios viviente, al Dios de lo imposible. ¿Y a quién contempló allí? Bendito sea Dios. Ahí estaba sentado Jehová, Dios el Padre. Dice que sus faldas llenaban el templo. Y el templo no era pequeño. Y dice que estaba sentado sobre su trono alto y sublime. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que algo sin descripción. Pero siempre a su derecha ha estado el Verbo. Siempre a su derecha ha estado su Hijo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Precioso Espíritu Santo. De que los serafines cuando alaban, los serafines cuando adoran, dicen santo, santo, santo. ¿Cuántas veces? 3. Quiere decir que ellos saben y conocen que Dios es una Trinidad, que Dios se manifiesta en 3 personas, 3 personas distintas de una a la otra, pero son uno en esencia, sustancia y naturaleza. Porque los serafines dicen santo, el otro dice santo y el otro dice santo, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Son uno. Son uno. Ahora, es como decirle santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu Santo, formando esa Trinidad, un triuno. Ahora, el apóstol Juan, que tuvo aquella experiencia que fue arrebatado al cielo, y después vemos sus cartas con aquel conocimiento traído de allá arriba mismo, y lo que vio, lo que contempló, él dice en 1 de Juan capítulo 5, verso 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos 3 una cosa son. Entonces, vemos, amados hermanos, que cuando Juan es arrebatado al cielo, lo primero que se le permite ver es el trono y aquel que está sentado en el trono. Y no solamente al Padre que está en el trono, sino que también a su Hijo Jesucristo. Porque del medio del trono salió un cordero inmolado y dice que de la mano derecha del que estaba sentado tenía un rollo. Entonces, hay doctrinas que dicen que Dios es un viento, es una fuerza, es una energía. Y no es así. Aún el Espíritu Santo no es energía, no es fuego en sí, Él es una persona. El Padre una persona, el Hijo Jesucristo, nuestro Señor es una persona, y el Espíritu Santo es una persona. Son 3 personas donde ellos actúan unidos como una sola cosa. En la creación intervinieron los 3. En la redención intervinieron los 3. Y ahora, lo que viene en el arrebatamiento, intervienen los 3. Entonces, vemos, mis amados hermanos, la expresión que se lleva Isaías. Y dice, soy hombre muerto. ¿Por qué? Porque mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces, la Biblia nos muestra inmediatamente que vino uno de aquellos serafines adorando a Dios, vino hasta el altar y con tenazas, ni con las manos pudo tomarlo, sino con tenazas tomó un carbón encendido y se lo lleva derecho a la boca de Isaías. Le quemó la boca. Bendito sea Dios, lo purificó, lo lavó, bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué? Porque ahora esa boca iba a profetizar. Ahora esa boca iba a entregar palabra de Dios. Ahora esa boca ya no iba a hablar palabras inmundas, ya no iba a hablar palabras deshonestas. Ahora iba a fluir la palabra poderosa de Jehová
el Dios de los ejércitos. Ahí vemos la obra de Dios, que cuando Él llama, cuando Él se presenta, cuando Él permite que alguien tenga una experiencia con Él, lo primero que hace, lo purifica. Bendito sea Dios, lo lava, bendito sea el nombre de Cristo. Ahora vemos que produce dos cosas importantes, que el ángel, aquel serafín, le dice: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. Cristo todavía no venía a la tierra. Pero ya el Padre, bendito sea Dios, tenía la provisión para el pecado. Ya que el tizón encendido, alabado sea Dios, viene siendo Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, porque a través de Él el pecado es quitado. Pero hay una obra gloriosa que Cristo hizo, que lo que no podían hacer los animales que sacrificaban los sacerdotes, que la sangre que derramaban los sacerdotes de aquellos animales solo podía cubrir, tapar el pecado. Pero la sangre de Jesucristo, lo dijo claramente Juan el Bautista cuando señala entre la multitud que venía a su bautismo a un varón, y lo reconoció por el Espíritu, que era Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice el que limpia, no dice el que cubre, no dice el que tapa el pecado, no, el que quita el pecado, el que arranca el pecado, Jesucristo. Entonces, aquí Isaías experimenta el perdón y también la purificación. He aquí que esto ha tocado tus labios. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Era de labios inmundos. Era un hombre insolente, de palabra deshonesta, un corazón sucio, una mente corrompida. Bendito sea el Señor. Pero ahí Dios tenía la provisión. Y ahora, después que es perdonado y quitada su culpa, entonces el Dios del cielo hace una pregunta: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Ahí me quiero detener. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías capítulo 6, verso 8, después que es perdonado, después que es quitada su culpa, verso 8 dice: después oí la voz del Señor. ¿De qué Señor? Aquí está la voz del Padre, que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí, dijo Isaías, ahora ya profeta del Señor, porque Dios le estaba dando ahora palabras de él para decírselas a Israel. Bendito sea el Señor. Pero aquí dice: ¿a quién enviaré? Ya la pregunta del Padre, pensando en el Redentor que tendría que enviar a la tierra. ¿Y quién irá por nosotros? Eso da a entender que aquel que él iba a enviar a la tierra vendría, bendito sea el Señor, como representante personal y legal del mismo, del Padre. ¿Y quién es? Jesucristo. Siempre Jesús habló y dijo: el que me envió. Él dijo: el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino recibe a aquel que me envió, el Padre. Siempre Jesucristo, siempre en toda la escritura, en los evangelios, siempre, nunca habló como primera persona, siempre habló de alguien que lo había enviado y siempre lo identificaba como su Padre. ¿Y quién irá por nosotros? ¿Por qué dice nosotros? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién está hablando ahí? El Padre.
en la torre de Babel, descendamos y confundamos sus lenguas. En la creación del hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nunca Dios habló en primera persona. Ahí está la Trinidad de Dios. Entonces, vemos por la Escritura que al que envía es a Isaías para Israel, pero aquí ya se estaba dando revelación de lo que Dios haría enviando a Jesucristo y tomando su lugar. ¿Por qué? Porque el hombre que fue creado primero en el huerto del Edén, que fue Adán, fue hecho imagen y semejanza de Dios. El que tenía que venir como representante, el postrer Adán, tenía que venir en cuerpo de hombre. Y en ese mismo cuerpo condenar el pecado. Es decir, que era un plan totalmente pensado, planificado por el Padre y entregado, delegado al Hijo. Y el Hijo no se negó, sino que Él vino para hacer la voluntad del Padre. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Gloria al Señor. Ahí se estuvo cortando, pero volvió. Gloria a Dios. Entonces, tuvo que dejar Jesús, dado el nombre para venir a la tierra, que quiere decir Salvador. Tuvo que dejar la diestra del Padre y él tuvo que despojarse de sí mismo. Como dice el libro de Filipenses, capítulo 2. Él se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Por lo cual Dios, el Padre, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, ángeles, serafines, querubines, arcángeles, bendito sea Dios, se doblen delante del Señor Jesucristo. Doblen rodillas delante de Cristo. De los que están en la tierra y debajo de la tierra, en el infierno, doblan rodillas delante del Señor. Entonces, vemos por la palabra que Él se despojó de sí mismo, pero nunca se despojó de su deidad. Porque hay quienes dicen que también se despojó de su deidad. Mentira, eso no es así. Cristo nunca se despojó de su deidad. Imposible de desprenderse de su naturaleza. Entonces, Él dejó la diestra del Padre por un tiempo, dejó su cetro de autoridad, dejó su corona de gloria, dejó sus vestiduras reales de rey y vino y descendió por obra del Espíritu Santo que tenía que él gestar en el vientre de María el velo de carne, que ese velo de carne sería llamado Jesús. Pero en ese velo vino del cielo Cristo lo eterno y moró dentro de ese velo de carne, Jesús de Nazaret. Los hombres solo vieron a Jesús. Hay quienes vieron más allá al Cristo, al enviado de Dios. Los que fueron sanados, los que recibieron milagros, los que fueron liberados, no solo vieron a Jesús, sino que vieron al Hijo de Dios. Creyeron que era el Mesías de Israel. Creyeron que era el prometido. Creyeron que era él, que ya los profetas habían anunciado que vendría. Pero aquí el punto es que los judíos esperaban un Cristo político, un Cristo que los libertaría del yugo romano. Pero no fue así, sino que vino para librarnos
del yugo del pecado, que es más terrible todavía, porque ese yugo ciertamente era natural, era físico, una opresión física, pero mayor es el yugo de la esclavitud del pecado, que envía a la gente al infierno. Entonces, aquí Isaías tiene su experiencia personal con el Señor lo purifica, lo llama para cumplir la función de un profeta y darles las profecías del Mesías que vendría a este mundo. Entonces, vemos que el mensaje que Dios le da al profeta es que le dice que vaya a Israel y le diga al pueblo, pero antes que engruese el corazón, que agrave sus oídos, que cierre sus ojos, para que no vean con sus ojos y ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Sabe por qué? Porque por la dureza de este pasaje bíblico, este texto del profeta Isaías, por esta dureza, los gentiles entramos a esta gracia. Tuvimos oportunidad para alcanzar la bendición de la salvación. Por eso que Dios permitió endurecer a Israel, ya por todas sus infidelidades, por toda su idolatría, por todo su paganismo. La Biblia dice que los desarraigó. Bendito sea Dios, las ramas naturales las quitó, las arrancó y puso unas artificiales, puso aquellas injerto que vendría siendo los gentiles. Pero Dios, como dice el apóstol Pablo, ha desechado a Israel de ninguna manera, porque Israel tiene promesas de restauración. Dios le hizo promesa a David. Por eso la Biblia dice que vendrían días donde el tabernáculo de David sería restaurado. Ahí está hablando de la nación de Israel. Entonces, vemos, amados hermanos, por la palabra, que aquel que tiene un encuentro con Cristo, que aquel que pasa por la purificación y su pecado es perdonado, ahora está apto para servirle al Señor. Ahora está apto para ser una trompeta de Dios. Ahora está apto para llevar mensaje de Dios, palabra de Dios. ¿Por qué? Porque un enfermo no puede ir a otro enfermo. Tiene que ser un sano para llevar la provisión a aquel que está enfermo. Y Jesucristo lo dijo: quien tiene necesidad de doctor solo es enfermo, el sano no tiene necesidad de doctor. Y Jesús dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, la obra de Dios y lo que a mí me llama grandemente la atención, lo que Dios permite que vea de Él, es la santidad extrema, su santidad gloriosa. Sabe que el Padre no podía venir a esta tierra y no puede venir a esta tierra porque solo su presencia, este planeta Tierra se desintegra. ¿Escuchó? Se desintegra este planeta, el cosmos, el universo se desintegra. Es tanta la santidad del Padre, es tanta la gloria de Dios. Por eso que Él habita en el tercer cielo. Pero como dijo el profeta, que los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria, y cuanto menos la casa que yo te he edificado. Eso lo dijo Salomón. Y eso que él fue el varón a la cual Dios usó para edificar casa a su nombre. Aquel templo majestuoso, aquel templo glorioso, hecho de toda clase de piedras y de materiales costosos como el oro, la plata, bendito sea Dios. Pero él mismo dice: los cielos de los cielos sobre los cielos no pueden contenerte. ¿De qué estamos hablando? Entonces, por eso Cristo
es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Como Cristo, representante del Padre, por eso que le dice a Felipe, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿no me has conocido? Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y yo y el Padre uno somos. Una sola unificación, una sola esencia, sustancia, naturaleza. Jesucristo mismo dijo, así como el Padre tiene poder para levantar a los muertos, así también le ha dado al Hijo de levantar a los muertos. Que es la misma naturaleza. Entonces, el Padre, Jehová, el Eterno, el poderoso en batalla, el incomparable, para Él manifestarse es a través de Jesucristo, su Hijo, que Él es la imagen. A través de Él se manifiesta. Y a través del Espíritu Santo hace sus obras. Porque el Espíritu Santo es el que hace las obras. El Padre declaró ya, desde la eternidad, una palabra a una persona, a Abraham. Abraham no tenía hijo. Sara no podía tener hijo. Ya eran ancianos, avanzados de edad, pero Dios les había prometido un hijo. Y el tiempo iba pasando hasta que en un día, mientras Abraham estaba fuera de su tienda, de pronto mira hacia el oriente y ve a 3 varones, a 3 forasteros que venían a visitarle. 2 de ellos eran 2 ángeles y del medio era que ahora conocemos como el Cristo. Como era conocido en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová. Que cuando Dios le habla a Moisés y le dice que ese ángel era del pacto y que en él estaba su nombre. Es el mismo que seguía al pueblo en medio del desierto. Y Pablo dice que la roca de Oreb era Cristo mismo. Y la roca que los seguía era Cristo. Entonces, vemos el plan de Dios, un plan glorioso, un plan de amor, que para venir a rescatar al hombre de su condición pecaminosa, tuvo que darnos lo que más apreciaba, lo que más tenía valor para él, Cristo Jesús. Ahora, Él entregó lo mejor para cumplir la obra de redención que nos tuvo que redimir, nos compró nuevamente, nos atrajo a la casa del Padre. Pero a través de Jesucristo, que a través de Él el hombre es reconciliado con el Padre. Pero toda esa obra la hace el Espíritu Santo. Dice que nadie puede venir a Jesús si el Padre no le trajere. ¿Y cómo lo trae el Padre? A través del Espíritu Santo. Por eso que es el Espíritu Santo que convence de pecado. Es el Espíritu Santo, es aquel que no puede ser blasfemado. Se puede blasfemar al Padre, se puede blasfemar al Hijo y perdonan, ellos perdonan. Pero que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón en esta vida ni la venidera. En otras palabras, se pierde, no hay que ni orar, porque oración perdida. Entonces, ahora, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Es atribuir una obra que el Espíritu Santo está haciendo al diablo. Por eso, hermanos amados, yo quiero aprovechar de decir algo. Hay unos hermanitos que yo conozco, no voy a dar nombre ni nada, por ética y ser sabio también para estas cosas. Pero hay algunos que se están atreviendo hasta por Facebook
difamando a hombres de Dios. Hombres que son usados por el Espíritu Santo y se han atrevido a difamarlos públicamente por Facebook. Hermano, no haga eso. Le doy un consejo y salgo de mi responsabilidad. No haga eso. Mire que está entre arenas movedizas. No quiero estar en tus pantalones, amado hermano. Qué terrible cuando nosotros hablamos que otro habló o porque escuchamos a otros sin investigar. Nos quedamos con una versión y a todos los catalogamos como falsos. Hay manifestaciones del Espíritu Santo que muchos no entienden y el Espíritu Santo, y usted está señalando y usted está diciendo eso es del diablo y usted está juzgando al Espíritu Santo. Y eso no tiene perdón, ni tampoco Dios pasará por inocente, porque no son hermanos que llevan 5 o 10 años en el Evangelio. Se supone que deben conocer las cosas del Espíritu, tener discernimiento de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero qué terrible en este tiempo que se usan las redes sociales para difamar a otros. Yo te hago una pregunta, ¿qué pasaría si te lo hacen a ti? Mire, el hombre puede estar muy mal y muy torcido, pero Dios lo llamó. Y el que lo juzga es Dios, no usted. Porque usted no es Dios, ni menos juez. El único juez es Dios. Y Él es el juez de toda la tierra. Quiere decir que ni tú ni yo lo escapamos. Él juzga a los policías, Él juzga a los jueces terrenales, Él juzga a los evangelistas, Él juzga a los misioneros, los pastores, Él juzga, Él tiene facultad de juzgar con justo juicio. Porque no juzga por apariencia, su justicia no tiene discusión, porque Él es perfecto. Yo le doy un consejo a esos hermanitos, por favor, corten. No caigan más en esa trama del diablo. Porque aunque estén mal, mire, escuche, aunque estén mal, ¿sabe lo que debemos hacer? Orar, pedir misericordia a Dios. Que se apartaron, que Dios los traiga nuevamente. Porque siempre la misericordia de Dios va a estar ahí. Pero llega un momento donde Dios se cansó y Él cortó, pero no tú ni yo, es Dios el que corta. Todo árbol que no dé fruto es cortado y echado al fuego, pero ¿quién lo hace? Dios. No es el hombre. Por más ungido que sea y más ungido de la tierra, no puede, no tiene esa facultad. Es Dios el que tiene esa facultad. Entonces, aquí vemos, amados hermanos, por la palabra, que Isaías ahora estaba apto para llevar la palabra. El problema es cuando no estamos aptos o cuando nos adelantamos al tiempo de Dios y todavía no hemos sido purificados y tampoco nuestros pecados han sido perdonados, ni nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y queremos hacer la obra de Dios. Ahí estamos mal, estamos al revés. Dios es ordenado. Primero te llama, segundo te perdona, te limpia, te purifica con su fuego. Aleluya. Como dijo Juan el Bautista, detrás de mí viene uno más poderoso que yo y Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El fuego purifica, el fuego quema, el fuego hace ceniza todo lo que a Dios no le agrada. Y el Espíritu Santo da la pureza al Espíritu Santo Dios. El que trae la santidad, aleluya, al espíritu humano. Por eso sus anhelos son espirituales. Sus anhelos de alabar a Dios, de bendecir a Dios, de hablar de Él. Bendito sea Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Y de dónde vienen los malos y buenos pensamientos? Del corazón del hombre. Entonces, el hombre que no está en Cristo, su corazón va a estar lleno de basura, basura de este mundo, que no edifica, sino que destruye. Pero el cristiano o la cristiana está llena de Dios.
Dice que el que oye la palabra de Dios y la practica, esa es la familia de Cristo. Esa es la familia de Cristo. Hubo una mujer que dijo, bienaventurados los pechos que mamaste. Cristo le dijo, más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vemos la experiencia de Isaías y después vemos, amados hermanos, a medida que Isaías va avanzando en consagración, en santidad, apartado para Dios. Todos los profetas del Antiguo Testamento fueron apartados para Dios. Fíjese que no tenían relación con la comunidad, sino que eran apartados, aún del vientre eran apartados para el servicio exclusivo y privado del Dios de la gloria. No eran cualquier llamado, sino que Dios los llamaba y los apartaba para cumplir el propósito por el cual Él lo había llamado. Isaías no era cualquier llamado, iba a ser un profeta que iba a anticipar eventos que todavía no se veían, pero se iban a cumplir. Y el evento más glorioso fue la venida de Cristo, su crucifixión, bendito sea el Señor, y su resurrección. Lo profetizó Isaías, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, vemos, amados hermanos, cuando Dios llama, es porque tiene un propósito. Ahora, quizás ¿quién es el que está en una dificultad y está pasando algún problema, alguna situación y está diciendo, tú te equivocaste conmigo? Hay otros mejores que yo. Hay otros que te amas más que yo. Te equivocaste conmigo. ¿Por qué me llamaste? Te equivocaste, te he fallado y te sigo fallando. No puedo. Bendito sea Dios. Caigo. Bendito sea el nombre de Cristo. Te niego. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sabe una cosa, Dios cuando llama, Él nunca se equivoca. Él sabe a quién señala. Él sabe a quién llama. Él sabe a quién, aleluya, lo atrae. Porque no solamente Dios atrae para salvarlo. No solamente Dios atrae a alguien para purificarlo, perdonarlo, sino que es para usarlo. El plan de Dios es completo. Porque el que le sirvió al diablo, ahora para la vergüenza del diablo, el mismo que lo usó, ahora está siendo usado por Dios en contra de él. Eso es lo que más gozo le trae a Dios, porque un instrumento que fue de Satanás, ahora ese mismo Dios lo está usando en contra de aquel que lo usó en el tiempo antiguo o en el pasado. Entonces, eso es mayor gloria para Dios. Entonces, vemos por la Escritura, amados hermanos, donde Isaías tuvo una experiencia con Dios. ¿Y cuál es el tema de esta noche? Es la experiencia que te marca. Cuando Dios te llama, te da una experiencia y eso te marca hasta el resto de tu vida, hasta el último respiro de tu cuerpo. Eso te marca, porque hay un llamado, porque hay donde Dios señaló. No fue el hombre que señaló. Aún en el vientre, Dios ya había señalado a Jeremías. Y dice, antes que te formase en el vientre, yo te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es que una criaturita que todavía no nacía, ya Dios tenía un plan. Ya Dios tenía un propósito. Por eso es que muchos, aleluya, en el momento del parto, arriesgaron, madre, sus propias vidas, hubieron ataques, porque Satanás sabía que en ese vientre venía un instrumento del Señor. Porque Satanás puede olfatear. Claro. Coge el cerebro, la mente de Herodes, para mandar a matar a los niños de 2 años hacia abajo. Porque sabía, por las profecías, que venía un rey. Usurpando, él se vio como que le iban a usurpar su lugar terrenal. Pero cuando Cristo, él dijo, mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado. Pero su reino no era de aquí. Allá arriba. Entonces, el diablo coge la mente de Herodes. Herodes dijo, aquí me van a usurpar el trono, aquí me lo van a quitar. Hay que matarlo. Y Dios preservó la vida. Santo el nombre del Señor. Siento la presencia de Dios. Por eso usted cuando nació hubo problemas en el parto. Quizás su madre en riesgo de vida. Bendito sea el Señor. Pero ¿sabes por qué estás vivo? Porque Dios tiene un propósito contigo. Quizás cuántas veces has querido quitarte la vida y has atentado en contra de tu vida y no los has podido lograr porque Dios tiene un propósito contigo. Es que cuando Dios señala, por más obstáculos, por más problemas, por más barreras, por más oposición, hasta amenaza de muerte, Dios te libra porque hay una palabra, hay una promesa. Entonces, Isaías cuando tiene el encuentro y contempla y tiene la experiencia donde lo purifican, entonces ahora está preparado. Y ahora de su boca sale esa espada. Y para endurecer el corazón de Israel. Porque ya Dios aquí le daría la oportunidad a los gentiles para ser salvos. Con esto termino. La promesa que Dios le hace a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Si usted se da cuenta ahí, no solamente está hablando de Israel, de todas las naciones de la tierra. Ahora, para que esa promesa se cumpliera, Jesús tenía que morir en la cruz, porque con su muerte Él derribaba la pared de separación entre judíos y gentiles, haciendo la paz mediante su sangre. Es tremendo. Es tremendo cómo Dios ya tenía un plan. Entonces, muchos juzgan a los judíos y antisemitas que están en contra de los judíos y culpan a judíos que crucificaron a Jesús, pero sabe, todo está en el plan de Dios. Ya Dios lo había determinado de esa manera. Por eso la Biblia dice, San Juan 1:12, y es clara la escritura que dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Quién? Su pueblo, los judíos. Más, ahí se abre la puerta a los gentiles, más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, Él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando Cristo llama a Saulo y su encomienda sería para los hijos de Israel, para los reyes y para los gentiles. Ya Dios ahora estaba cumpliendo su promesa. Ya Jesús había muerto en la cruz. Ya había resucitado. La obra de redención ya había sido completada, hecha. Pero a través del apóstol Pablo empieza el evangelio fuera, a los gentiles. Los judíos no querían recibir su testimonio acerca de Jesús. Y Jesús les dijo, vete lejos, a los gentiles te envío. Pero antes de Pablo ir a los gentiles, él le dice a los judíos, libre soy de vuestra sangre. Entonces, había todo un plan de Dios. Por eso coge el diablo la mente del dictador alemán Adolfo Hitler, y él pensando que estaba haciendo un bien, escuche bien, de irse en contra de los judíos porque habían crucificado a Jesús, y por eso tal tortura, y por eso todos esos campos de concentración,
donde los torturaban, y aquellos militares alemanes se acordaban de cómo los judíos habían tratado a Jesús, que lo habían escupido, lo habían pateado, escuche bien, lo habían abofeteado, habían traspasado la lanza, la corona de espinas y los clavos en sus manos y sus pies, levantado en un madero desnudo, en vergüenza. Por eso es que sufrieron tanto. Pero ellos no sabían que así era el plan de Dios. Entonces, cuando Dios llama, te llama con un propósito específico. Quiere decir que hay un llamado, pero hay con una demanda de parte de Dios y un objetivo claro, donde el que es llamado por Dios no tiene ni una pizca de duda que Dios lo llamó. Puede pasar luchas, pruebas, dificultades, necesidades, levantamientos, traiciones, puede vivir muchas cosas, pero sabe en lo profundo de su espíritu que no fue el hombre que lo llamó, fue Dios. Entonces, el diablo juega con aquellos que todavía no conocen su identidad. Ahora, tú y yo no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios, no somos bastardos. Somos hijos, y como hijos somos herederos, y en Cristo coherederos. Tenemos derechos, tenemos beneficios. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. No somos cualquier cosa. Gusano en la condición de pecado. Una llaga podrida era mi vida en la condición de pecado. Pero ahora en Cristo no es una llaga podrida. En Cristo no es un gusano, es un príncipe. Es un real sacerdocio, es un sacerdote. La Biblia dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Como sacerdote podemos interceder por otros, orar por otros. Reyes, gobernar. Se supone que podemos gobernar las regiones espirituales con la autoridad de Dios y las físicas también. Entonces, el ser hijo de Dios no es cualquier cosa. Es una posición, no es un título, es una posición. Es un derecho que Dios te da. Entonces, el profeta Isaías pasa de un estado de pecado a un estado de profeta de Dios. Entonces, lo que Dios hace cuando te llamó, te perdonó, te limpió, de ahí para atrás era una llaga podrida, eras un gusano, eras indigno, pero ahora eres digno por la sangre de Jesucristo. Tienes libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Entonces, qué importante conocer nuestros derechos legales por la palabra de Dios. Entonces, cambió de posición. El profeta Isaías cambió porque Dios obró. Y donde Dios tuvo que trabajar, Dios tuvo que tratar con él. Y permitió que contemple su santidad. Porque iba a ser llamado a santidad. La Biblia dice no solamente que sin santidad nadie verá al Señor, sino que anteriormente dice seguí la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Son dos cosas que van juntas. Porque puede haber santidad, pues si no tiene paz con
no sé, con alguien que les falló, con alguien que le ofendió y no tiene paz y tiene resentimiento, odio y rencores, no hay santidad, nada. La santidad viene de adentro hacia afuera. Lo que está adentro se proyecta para afuera. Entonces, Isaías contempla la santidad terrible de Jehová. Y es tanto que esos serafines tienen que cubrirse su rostro. Mire, cubrirse los rostros. Entonces, el Dios que servimos es un Dios celoso. El apóstol Pablo le dice a la iglesia: os celo con celo de Dios, porque os desposado a un solo esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Dice que Dios te cela. Por eso que el apóstol Santiago lo dice claramente, capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? El que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos delante de un Dios celoso. El apóstol Juan, él dijo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, no los podemos engañar a nosotros mismos. Dios reclama a su iglesia santidad. Y lo primero que Dios le muestra a Isaías es su santidad. Y permite que escuche lo que los serafines se gritaba el uno al otro: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La Biblia dice que el cielo es su trono y la tierra estrado de sus pies. Su omnisciencia, su omnipresencia y su omnipotencia. No hay lugar para esconderse, no hay lugar para ocultarse, nada se le esconde, nada. Todo lo sabe, todo lo escudriña, todo. No hay nada oculto. Es el Dios que servimos. El Dios que nos ama y que anhela pronto estar con su esposa en el reino celestial. El que más está con ese deseo de pronto estar con su amada. Pero Él ha dado un tiempo corto y breve para que los predicadores y todos los que tenemos la responsabilidad de la palabra empujemos el mensaje. Y los últimos mensajes, donde ciertamente unos días más se celebrará un año nuevo, un 2021, pero vienen juicios de Dios. Vienen cosas terribles que no se vieron en este año 2020, se verán en el 2021. Porque estamos en tiempos de juicio. Estamos en tiempos de indignación de Jehová, donde le llegó el colmo. Entonces, lo primero que Dios le muestra a Isaías es la santidad. Y cómo los serafines reconocen la santidad de Dios. Nosotros podemos decir que Dios es santo. Podemos reconocer lo que Él ya es. El glorificar a Dios, que es una actitud de reconocimiento, de darle a Él la gloria, pero más que
más que levantar las manos y proclamar con nuestra boca que la gloria es de Él, nuestros hechos tienen que demostrar que la gloria siempre es de Él. Es decir, que más que una expresión de cuerpo o de palabra, son los hechos. Dice que los hombres vean vuestras obras y glorifiquen a Dios. Tienen que haber manifestación de obras donde la gente diga, es un hijo, es una hija de Dios. Y ahí Dios es glorificado. Entonces, le purificaron los labios a Isaías porque ahora de esos labios, donde transitaban y salían toda clase de cucarachas, salían serpientes, era de labio inmundo, ahora salía la palabra de Jehová. Ahora saldría pan que alimentaría. Ahora saldría espada de doble filo. Ahora saldría la palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor. Entonces, por eso la Biblia dice que Él llamó a lo necio y despreciado de este mundo para avergonzar a los sabios y a los entendidos en su propia opinión. Aquel que se cree ser sabio, hágase como que no sabe nada para que llegue a ser sabio, dijo el apóstol Pablo. Y el que sabe, hágase que no sabe. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces el orgullo está por dentro. Dice, no, yo sé más que el hermano. No, yo sé más que este. Y frente a otros hermanos queremos avergonzarlo con nuestro conocimiento y el hermanito se sienta, ya eso a Dios no le agrada. Por eso ahí dice la palabra y se aplica ese texto, que el que sabe, hágase que no sabe, porque no sea que avergüenza a su hermano, porque esto no se trata de competencia. Esto no se trata de quién sabe más. Aquí es quién hace más. No es el que habla más, el que practica más. Ese es el evangelio. Es un evangelio no solo de apariencia, sino de hechos. Y los hechos tienen peso. Y las palabras tienen peso cuando hay hechos. Entonces, Isaías fue transformado. Fue cambiado en un nuevo hombre, donde ahora tenía encomienda directa de Dios para llevar palabra al pueblo de Israel. Pero a la vez también se está profetizando a aquel que vendría, el enviado del Padre, a rescatar al hombre, a venir a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Donde el precio era altísimo, no había quien lo pudiera pagar, solo Cristo. Porque la salvación sí tenía su precio, pero Él la pagó con su sangre. Por eso que el Antiguo Testamento está lleno de sangre, lleno de sacrificios, holocaustos. Pero Cristo fue el último sacrificio. Ya no hay más. Entonces, vemos, mis amados hermanos, frente a esta palabra, cómo Dios le muestra su santidad para que le quede aquí en la mente que el Dios que lo llamaba es santo. Y el apóstol Pedro lo dice a la iglesia, ser santo porque yo soy santo. Hablando el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. Ser santo porque yo soy santo. Y santo no quiere decir perfecto. Santo es apartado. Te apartan para el servicio a Dios. A todos los que Dios llamó lo apartó. Sansón tenía un régimen
de consagración. Por eso era un nazareno. Y Jesús era nazareo, consagrado para el servicio de aquel que lo había enviado. Entonces, hay requisitos, Dios pone sus normas, sus estatutos, pero ahora ya no nos regimos por estatuto, sino por obra del Espíritu Santo, que el que está en Cristo está completo, no le falta nada. Pero tenemos la guianza ahora por dentro, el Espíritu Santo, el que habla, el que dirige, el que exhorta, el que consuela. Él es el que revela, Él es el que mueve, Él es el que honra, Él es el que saca reyes y pone reyes, Él es el que le quita la sabiduría a los agoreros, a los hechiceros y a los hombres más sabios de la tierra y se los da a estos pequeñitos. Dios es terrible. El sueño que tuvo José, ninguno del imperio de Egipto lo pudo interpretar. La inteligencia y la sabiduría se le fue a los zapatos. Pero había uno llamado José que tenía relación con ese Dios de la revelación. Daniel, Dios le revelaba, pero también le daba la interpretación. Y Dios es tan sabio que aquel que le mostraba, como a Nabucodonosor, le mostró un sueño y lo dejó hasta ahí, que hasta se olvidó lo que había soñado. Ahora Daniel le hace recordar el sueño y su interpretación. Es que Dios es sabio. Dios tenía que demostrar su señorío, su autoridad, su grandeza delante de un imperio de Babilonia que creía que Babilonia era todo. Y Dios tuvo que demostrar su gloria ahí, con un hombre llamado Daniel. Basta con uno. Derrotó a los filisteos con uno. David, para el instrumento, para derribar al piso aquel gigante. Aquel Goliat de Gat que creía que era el grande, que era el fuerte, que para él no había nadie. Para su vergüenza, un jovencito y encima con una vara. Hermano, que es una humillación. Es una humillación, esa es la sabiduría de Dios. Para aquel que se cree fuerte, para aquel que se cree alto, para aquel que se cree invencible, Dios le pone un niño. Bendito sea el nombre de Cristo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Este ha sido su programa, Sembrando la Palabra de Dios. Vamos a pasar a orar al Señor. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Ya terminando, amados hermanos, Dios sea bendiciendo sus vidas, sus corazones, sus familias, sus hogares, sus seres queridos tengan un reparador descanso y un bendecido despertar. Es un tema que da para más. Porque si lo centramos en tema de santidad, tenemos que explicar qué es lo que es la santidad. Santidad interna y santidad externa. Y eso lo aprendió Isaías. Porque en todas las experiencias que Dios le dio a hombres
A Isaías le demuestra su santidad. A Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas tierra santa es. Pero Moisés tuvo que cubrirse el rostro. La Biblia dice que se cubrió el rostro. No estuvo cara a cara ahí mirando aquella zarza y a Jehová ahí, no. Se cubrió el rostro, solo Moisés escuchaba y el rostro en tierra. Aparece el Señor Jesucristo en este escenario y lo que habla es de santidad y apela a los fariseos, a los escribas, y les dice que por dentro estaban llenos de huesos de muertos y eran sepulcros blanqueados, que se vestían muy hermosos por fuera, pero por dentro procuraban matar a Jesús. Estaban muy negros por dentro. Eso que Jesús le dice, vuestro padre es el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer, procuráis matarme. Ahí le dice que Satanás es asesino desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar, Señor. Amado Dios y Padre, te doy gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Esta palabra que cada día nos hace más responsable. Cada vez que vamos escudriñando, leyendo, estudiando y vamos adquiriendo conocimiento profundo tuyo, más responsables somos. Sabemos, Señor, que al que más se le da, más se le va a pedir, más se le va a demandar. Padre mío, gracias por tu gran amor. Gracias por tu gran misericordia que has tenido. Gracias porque nos has sostenido hasta el día de hoy, Señor. Tú nos has sostenido. Sin duda, tu misericordia ha estado con mis hermanos, con sus hogares, con sus hijos, con sus familias. Padre, levanta murallas de fuego, de protección alrededor de sus seres queridos. Y Kalaya Samahanda, y Karakasu Kalaya, bendito sea tu nombre, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Gracias te doy en esta noche. Tu palabra dice, Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Porque en ti todo es lindo, es nuevo. Porque en ti hay victoria y caminamos en paz en medio de la tormenta. Es que contigo estamos confiados, como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra fortaleza. Tu palabra lo dice, Señor, aleluya. Esfuérzate y sé muy valiente. Te damos gracias, Señor. Bendigo mis hermanos, hermanas, Padre, en esta noche, mi Dios. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, oro por los enfermos, oro por aquellos, Dios, que están infectados, por aquellos que tienen problemas respiratorios, por aquellos, Señor, que tienen sus pulmones dañados. Padre, en el nombre de Jesús, por tus llagas ellos fueron curados. Padre, oro por aquellos que tienen quíster, por aquellos que tienen, Señor, aleluya, tumores, Santo Dios. Oramos, Padre, para que tú desarraigas, aleluya, todo tumor, toda hernia, todo quíster, quítalo, arráncalo en el nombre de Jesús. Todo problema de huesos, reumatismo, artrosis, en el nombre de Jesús,
Declaramos sanidad sobre esos cuerpos. Restaura esos huesos. Quita toda dolencia. Tú te llevaste toda dolencia. Tú sufriste nuestras dolencias. Toca esos cuerpos, Señor. Espíritu Santo, que el nombre de Jesús sea glorificado. Que para eso tú viniste, Espíritu Santo, a glorificar a Cristo. Y que el Padre sería glorificado en el Hijo. Gracias te doy, Señor. Padre, oro por aquel que está desalentado, oro por aquel que está pasando luchas, pruebas, dificultades, por aquel, Dios mío, que el camino se le está colocando negro. Yo clamo por ellos, Padre, aquellos que tienen cielos cerrados de bronce, Padre, por aquellos que están viviendo oscuridad en sus vidas, Padre mío, en el nombre de Jesús, declaro la luz de Jehová sobre sus vidas. Aleluya, gracias Señor. Aquellos que tienen falta de fe, aquellos que están débiles en la fe, Dios mío, sea aumentada la fe en el nombre de Jesús. Tu palabra lo dice, si tuviéramos fe del porte de grano de una mostaza, diríamos a ese sicomoro, desarráigate, échate la mano y obedecería, Padre. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, aumenta la fe de tu pueblo, aumenta la fe de tus hijos, aumenta la fe de tus hijas. Tu palabra dice, cuando tú vengas a la tierra, hallarás fe en la tierra. Aleluya. Tú vienes por hijos de Abraham, tú vienes por hijos de fe, por hijos de confianza. Aleluya. Tú vienes por aquellos que confían en ti, que anhelan tu venida, que aman tu venida, que no tienen aman su cacaya, no tienen por tardanza tu venida, sino, Padre mío, tú eres paciente, no queriendo que nadie perezca, aleluya, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es tu perfecta voluntad, Señor. Gracias te damos porque tenemos una encomienda. Como mis hermanos, hermanas, Padre, que transmiten, que tienen sus programas, tenemos una encomienda de aleluya. Ay, santo, de sembrar tu palabra, de predicar tu palabra, de abrir la boca y tú la llenas. Tú lo prometiste, Señor. Abre tu boca y yo la llenaré. Bendito sea el Señor. Tú pones las palabras, la gracia, la sabiduría. Tú pones, Señor, aleluya, Padre, la palabra exacta, clara, precisa, directa, en el tiempo, en el lugar adecuado, Padre, para la persona específica, en el momento, en la hora de su salvación, mi Señor. Tu palabra dice, hoy es el día de salvación. Bendito sea el nombre de Cristo. Oh Señor, tu palabra dice, si hoy oyere mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Aquellos que están en pecado, aquellos que están descarriados, aquellos que están apartados de tu camino, Señor, tráelo con lazos de amor y misericordia, porque eres Dios de oportunidades. Tú eres un Dios, aleluya, que das oportunidades a aquel que está descarriado. Le habla, pues llega el momento que llega la última oportunidad. Se colgó o se salvó. Bendito sea el Señor. Gracias te doy, Padre. Bendigo tu nombre en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. La gloria y la honra siempre será para ti, Señor. Gracias. Amén, mi Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y mi alma se goza cuando canto para ti, oh Señor, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma cuando canto para ti, oh Señor, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Dios bendiga a mi esposa Daniela, que está conectada. Dios bendiga a mi hermana Adriana Rifo. Dios bendiga a mi hermano Carlos Garrido. Dios bendiga a mis hermanos del programa radial Sembrador de Esperanza. Dios bendiga a mi hermana Angélica Raío. Dios bendiga a mi hermano Elías Vega. A mi hermano Anselmo Calfo. Dios le sea bendiciendo a mi hermano Sebastián López. Todos aquellos que están conectados, Dios les sea bendiciendo. Si Dios lo permite, estaremos mañana transmitiendo. Que Dios les bendiga. Les pido sus oraciones a mi favor. Ya que la palabra dice, orar los unos por los otros.
Así que Dios les bendiga, bendiciones. Salvación, oh Señor, por tu misericordia, me sacaste de espantoso abismo y me diste tu nombre para gloria. En las aguas gloriosas del bautismo, es tu nombre antorcha luminosa, que destella en cada corazón. Hiciste mi vida victoriosa y le diste eterna salvación. Hiciste mi vida victoriosa y le diste eterna salvación. Yo sé que mi Redentor nos tiene que levantar. Yo sé que mi Redentor nos tiene que levantar. Del polvo de donde estamos,